de didáctica, lo que hace justamente es construir con ustedes el conocimiento eh, teórico en relación a cada uno de los componentes que forman parte de una planificación. La didáctica general es el soporte teórico que hace que los estudiantes comprendan los distintos procesos por los que pasa el desarrollo de una clase y por los que los distintos componentes que tiene que contener una planificación. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a ir pasando rápidamente a los puntos más importantes, ¿verdad? O sea, ¿por qué decimos que es importante desarrollar una planificación? Porque así como bien ustedes dijeron ahora, o sea, si llevamos un paralelismo en en lo que hay que hacer a la hora de desempeñarse uno como docente, justamente ponerse a planificar, ¿verdad? Porque como bien dijo el compañero Víctor, él decía de repente, había demasiados materiales que nosotros teníamos que leer y que no pudimos dosificar el tiempo de lectura. Ustedes también llevando al análisis de su examen, por ejemplo, decían, encimamos mucho y no nos dio el tiempo para poder hacer repasos, para poder espaciar más nuestra lectura, ¿verdad? Entonces, ¿eso a qué se debe? A un error de planificación, ¿verdad? O sea, tenemos que llamarle así porque pudo haber tenido muchísimas causas, pero en realidad fue un error de planificación, ¿verdad? Porque no nos permitió llegar a buen puerto la manera en que planteamos nuestro trabajo. Por eso es sumamente importante, siempre que emprendamos una planificación, poder ver el pro y el contra de todas las ideas que vamos seleccionando. Y nosotros hoy, dentro de la planificación, ¿qué significa planificar? Planificar significa pensar por adelantado y organizar por adelantado desde la perspectiva educativa todo el desarrollo de nuestra clase. Pueden existir distintos tipos de planes. Puede existir un plan anual que lo que hace es distribuir en el tiempo de a lo largo de un año todas las actividades que se van a desarrollar en un curso considerando las capacidades o los objetivos que se tienen que lograr. ¿Por qué les hablo de capacidades y de objetivos? Porque ustedes saben muy bien que el sistema educativo desde el primer grado hasta el tercer año de la educación media se desarrolla en, eh, teniendo como centro las capacidades, las habilidades que el estudiante tiene que lograr. Sin embargo, en la universidad ya sabemos que de acuerdo al enfoque que desarrolla la universidad o la carrera en sí, podemos trabajar con objetivos o podemos trabajar con capacidades, ¿sí? Por eso es que el que va a enseñar en un nivel universitario tiene que tener la solvencia de trabajar con las dos maneras de planificar, trabajando por objetivos o trabajando por capacidades, ¿sí? Cuando hablamos de objetivos, nosotros, ustedes ya saben que estamos buscando objetivos en función del logro, en donde determinamos cada saber, lo vamos aprendiendo así por separado, ¿verdad? Sin embargo, cuando trabajamos por capacidades, sabemos que buscamos la integración de las distintas habilidades, ¿verdad? Para poder unir esas habilidades que se conviertan en capacidades y que por ende después esas capacidades se unan para el desarrollo de las competencias. Y si hablamos ya en un sistema universitario, estaríamos hablando de competencias profesionales, ¿verdad? Y para eso todo se planifica. O sea, cuando a mí me contratan para trabajar en cualquier nivel de docencia, lo primero que me van a entregar es el programa de estudios. Y ese programa de estudios yo lo tengo que interpretar desde qué busca, qué pretende construir en el estudiante, en qué nivel me encuentro, cuáles son las estrategias metodológicas que para esa edad del estudiante yo puedo implementar, ¿verdad? Y a partir de allí, lo que hago es, si estoy ante una planificación anual, tengo que distribuir en todos los meses, si estoy en la educación escolar básica,
o en la educación media, tengo que distribuir las capacidades que voy a desarrollar, generalmente desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, porque generalmente hasta el mes de noviembre, ¿por qué? Porque en el mes de noviembre, si bien ya hacemos repasos y exámenes, ¿verdad? Lo que vamos armando son nuestras clases de repaso también, ¿verdad? Eso también se planifica. Uno cuando está en la docencia nunca deja de planificar porque siempre tiene que pensar por anticipado qué es lo que va a desarrollar en el aula, qué es lo que va a estar trabajando en el aula. Entonces existe una planificación anual. Depende del colegio donde ustedes trabajen, les van a estar solicitando una planificación mensual, porque hay instituciones educativas donde dice, bueno, las planificaciones de los docentes se van a estar recogiendo una vez al mes, o sea, vamos a recibir una vez al mes. Y en ese mes, el profesor tiene que mostrarnos la planificación que va a desarrollar durante todo ese mes. Por ejemplo, al inicio del mes de abril, el docente presenta su planificación del mes de abril y el director que hace o el coordinador que hace revisa esa planificación que el docente va a desarrollar en ese mes. Generalmente las planificaciones se presentan en los primeros meses, en los primeros días de cada mes y depende de la organización institucional, eso es verdad. Hay instituciones también que piden planificación diaria, o sea que cada semana los profesores muestran la general para la educación escolar básica, primero y segundo ciclo, lo que los profesores van pidiendo planificación semanal. Entonces, para toda la semana, los docentes tienen que decir, para el lunes voy a desarrollar estas lecciones, para el martes estas lecciones, para el miércoles estas lecciones, para el jueves estas lecciones y para el viernes estas lecciones. Entonces ella tiene todo su panorama de desarrollo de trabajo para la semana. Los catedráticos generalmente tienen clase una o dos veces a la semana y generalmente una lección les lleva una semana. Entonces, en esas una semana, el docente va a planificar también qué es lo que va a desarrollar cada semana, tanto por cada grado que tenga el catedrático, va a estar planificando 4 clases para cada mes, que es como mínimo, por ahí puede ser que me dé 5 semanas, entonces tengo que planificar 5 clases para desarrollar en ese mes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos. Planificar significa organizar. ¿Qué hace la planificación anual? Planifica cuántas clases va a tener en el mes de marzo y qué contenidos va a desarrollar. Cuántas clases en el mes de abril, de mayo, junio, julio, cuántas clases va a planificar en cada una de ellas. Pero ¿qué elementos son los que aparecen en la planificación? Vamos a verlo en un ratito. Lo primero que ustedes tienen que entender, que es una planificación anual, se piensa por adelantado todo lo que se va a enseñar a lo largo del año. Ahí el profesor ya empieza a hacer una selección porque se da cuenta que su programa es súper extenso y que no va a poder cumplir con el 100% de todos los contenidos que aparecen allí. Entonces se hace una selección de los contenidos esenciales, de aquellos temas que los estudiantes no pueden dejarlos de lado, sino que tienen que necesariamente enseñarlo porque es la base para el año próximo. Entonces esos son contenidos esenciales. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre lo que significa la planificación anual? La planificación anual, como ustedes saben también, o sea, se tiene que... ¿Por qué yo dije que la planificación se iba a desarrollar desde el mes de marzo hasta hasta el mes de noviembre? Pero, profe, las clases empiezan en febrero, ¿verdad? Eso es lo primero que habrá pasado por la mente de ustedes. El mes de febrero es un mes que generalmente o tomamos las últimas 2 semanitas de febrero o la última semanita de febrero, la que se desarrolla clase ya en las instituciones educativas. Entonces, esas semanitas generalmente sirven para hacer una semana de integración, de distenderse un poco, volver a encontrarse con los compañeros en esa una semana. Eso también se planifica.
es que uno se va nomás a la clase y hace cualquier cosa, sino hay que planificar qué actividades van a hacer con los estudiantes para que se puedan integrar. Voy a hacer la dinámica tal, a estar pidiéndoles que hagan una pequeña redacción sobre lo que significó sus vacaciones para ellos. Y después, en la siguiente semana, ya vamos a empezar a trabajar sobre lo que significan las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas, como ustedes saben, son herramientas que nos van a servir a nosotros para poder ver con qué saberes vinieron nuestros estudiantes, que generalmente nos da un resultado malo en la mayoría de los casos, porque los estudiantes toman poco en serio esa prueba porque saben muy bien que no tiene puntaje. Como dicen ellos, no, hombre, eso no tiene puntaje. Eso los profesores hacen más porque tienen que hacer y a nadie le importa, ese es el comentario que a veces ellos usan. Pero en realidad al profesor le tiene que servir de mucho, porque en teoría ahí el docente tiene que ver qué es lo que realmente el estudiante sabe y qué no sabe. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Comprendimos lo que es la planificación anual? A ver, Erika, ¿comprendimos? No tengo dudas, profe. Bueno, Víctor, ¿qué tal? Bien, profe. Bueno, bien. Volvemos y avanzamos entonces con la planificación. Bueno, otro tipo de planificación, o sea, la planificación anual sigue con sus características, ¿verdad? Acá vamos viendo elaborar, organizar los objetivos, las capacidades de aprendizaje en una planificación anual según los planes y programas de estudio que ya les acabo de decir. Eso es lo que anda diciendo este PPT. Después tenemos el plan de unidad. También existen escuelas que les piden a sus docentes que planteen una planificación por unidad. Es decir, que unidad nueva que yo voy a desarrollar, unidad que tengo que planificar, ¿verdad? Y esto es independientemente a que se desarrolle 2 unidades en el mes o 3 unidades en el mes o una sola unidad porque es una unidad muy larga y difícil. Entonces todo depende de la organización institucional para que yo pueda dejar el desarrollo o una planificación anual o desarrollo una planificación semanal o mensual o diaria o una planificación de unidad. Esto todo depende de la conducción de la escuela o del colegio, ¿sí? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos soliciten, nosotros vamos dosificando la información que tenemos que desarrollar. En una planificación de unidad siempre se tiene en cuenta la asignatura, el propósito de la unidad, qué se busca con esa unidad, cuáles son las habilidades que vamos a estar desarrollando, si vamos a estar desarrollando simplemente teoría memorística o comprensión o aplicación o análisis, qué se va haciendo y que hay un objetivo de aprendizaje que es el centro de lo que queremos lograr con los estudiantes y que esto se va a desarrollar en unas horas determinadas, ¿verdad? Bueno, acá nosotros seguimos con el plan de unidad que dice, ¿cuál es la finalidad de un plan de unidad? Es acompañar y monitorear la implementación de la planificación junto con una retroalimentación. Su ejecución fuera del aula, ¿a qué se refiere esto? A que le vamos a estar dando algunas tareitas que los alumnos van a llevar a la casa y posteriormente vamos a estar pidiéndoles en la clase siguiente cuando nos encontramos, aparte de las tareas que ya hicimos en el aula, vamos a solicitarle la respuesta a esos trabajos, así como estamos haciendo de repente con la plataforma, ¿verdad? Se le pide a los estudiantes que hagan otra vez una lectura aparte del encuentro que se tiene con el profesor. El plan de clase. Nosotros nos vamos a centrar esta vez con un plan de clase de una clase que puede tener 2 horas de duración o puede tener 4 horas de duración. Vamos a suponer, el profesor de lengua castellana o de lengua guaraní, generalmente tiene 4 horas de clase en una semana con un curso, si estamos hablando del séptimo grado en adelante. Si estamos hablando del bachillerato, tienen 3 horas de clases, ¿verdad? Y esas 3 horas de clase ya se van planificando todas juntas en una sola clase.
Entonces lo que se establece es la capacidad, lo primero que el docente tiene que buscar cuando va a planificar una clase es buscar la capacidad que quiere desarrollar en sus estudiantes. Es decir, profe, ¿quién desarrolla la capacidad? ¿De dónde podemos sacar? Existen los programas de estudios que ustedes pueden tranquilamente escribir que quieren la planificación, que quieren el programa de estudios de Historia y Geografía del octavo grado de la EEB Paraguay o de MEC ponen y les va a saltar el programa, van a tener esa accesibilidad para poder elaborar esa planificación. Después tenemos los indicadores, o sea, los indicadores vienen a ser lo que nosotros queremos a partir de esa capacidad que de repente puede ser comprender eh, las características principales de el desarrollo. A ver, ¿de qué podemos hablar? A ver, podemos ver, distinguir, comprender las características principales de un texto narrativo, por ejemplo. Entonces, ahí yo tengo una característica que tengo que empezar a trabajar. Y un texto narrativo tiene varias características. Entonces, lo primero que tengo que saber en mi indicador es definir en qué consiste, qué son los textos narrativos. Eso es lo que yo voy a lograr que mis alumnos, voy a buscar que mis alumnos aprendan. Interpretar qué son los textos narrativos. El segundo elemento que tengo que buscar va a ser clasificar los textos narrativos. ¿Y cuáles pueden ser textos narrativos? Puede ser un cuento, una novela, ¿verdad? Una fábula, eh, entonces una leyenda. Entonces, esos pueden ser los textos narrativos, porque tienen que narrar una historia que tiene que tener, generalmente tiene una introducción, un nudo de desenlace, tiene sus personajes que desarrollan las acciones. Entonces, esos indicadores yo los pongo por separado, ¿se acuerdan? El primero va a ser, va a ser comprender, comprende el significado de eh, los textos narrativos. ¿Qué son los textos narrativos? El segundo indicador puede decir, identifica la clasificación de los textos narrativos. El siguiente indicador puede decir, diferencia la finalidad de cada tipo de texto narrativo, ¿verdad? Entonces, vamos teniendo los indicadores, siempre se van sacando de la capacidad, ¿sí? Y los temas también se sacan de los indicadores y de la capacidad. Entonces, los temas van a ser los textos narrativos, ¿sí? Dentro de los textos narrativos, no sé si puedo dejar de compartir con ustedes en grande, comparto en chiquito y vamos escribiendo la información. ¿Les parece bien? Díganme ustedes sí Sí, profe. o no. Bueno, solo escuché, profe. Bueno, Sí, profe, está bien. bueno, vamos a ver si me deja escribir. Voy a escribir por debajo. Mm, no me deja escribir. Mm, no me deja escribir. Ahí me dio el cursor. Vamos a ver. Mm, me escribe arriba. Sí, sí, espera que si podés ir a tu diapositiva porque no me está dejando escribir. Ahí, vamos a ver si escribe. Ahí va a escribir. Eh, sí. Voy a intentar, pero no me da pues como tabla. A ver, vamos a probar. Ahí, vamos a ver si ahí se escribe. Ahí, a ver. Ahí me escribe de otro lado. No se ve, ¿verdad? Eh, espera, si puedo. Mm, Escribir.
Ay, ya muy grande. Ahí, ahí ven. Profe, Ok. Ahí está. Reconoce las principales características de un texto narrativo, ¿sí? Esa es nuestra capacidad. Y usted va a decir, profe, ¿de dónde salen las capacidades? ¿Quién nos da a nosotros? Eso ya nos da el programa. O sea, el programa ya hizo por nosotros la capacidad. Nosotros solamente tenemos que sacar del librito del programa y transcribirlo en nuestro cuadro eh, de los componentes que forman parte de una planificación. ¿Qué cosas se tienen en cuenta para planificar? Primero, la capacidad, como vimos acá. Segundo, se tienen en cuenta los indicadores, que es descomponer esa capacidad en indicadores que se puedan enseñar, se puedan desarrollar y que sumados todos esos indicadores nos den como resultado la capacidad. Los temas se van sacando de la capacidad y después tenemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje, que son las actividades que nosotros vamos a hacer con los estudiantes para que ellos puedan lograr el desarrollo de la capacidad, o sea, enseñar propiamente dicho con distintas técnicas, metodologías y demás. Después tenemos los recursos que van a ser, qué elementos vamos a estar usando para enseñarle a los estudiantes justamente el reconocer, en este caso, las principales características de los textos narrativos, ¿sí? Después tenemos la evaluación, qué actividades vamos a hacer con ellos. Le vamos a dar una tareita para la casa, vamos a tomar una pruebita, ¿qué vamos a hacer para evaluar si ellos aprendieron o no? Le vamos a dar a que lean un cuento, una novela, ¿qué le vamos a dar para leer conforme a esta capacidad? ¿Sí? Después tenemos los medios de verificación, son las planillas o los documentos que usa el profesor para poder registrar dónde el alumno desarrolló la evidencia de su trabajo. Puede ser una lista de cotejo, puede ser un registro de secuencia de aprendizaje que le llamamos RSA, eh, puede ser una rúbrica, depende de lo que el docente quiera usar para registrar si el alumno logró o no logró estas habilidades en sus tareitas. Y el tiempo asignado es el tiempo que tenemos para desarrollar esta clase. ¿Cuánto tiempo? Yo no puedo hacer una actividad súper larga y había sido, tengo 2 horas nomás y no voy a poder terminarlo. Y voy a pasar. Lo ideal es que para cada clase nosotros podamos desarrollar todos los momentos didácticos. Iniciemos nuestra clase con la motivación, indaguemos las experiencias previas de los estudiantes, podamos explicar qué se busca con la clase que estábamos a desarrollar una explicación o unas actividades con los estudiantes para que ellos puedan aprender estas clasificaciones, hacer con ellos actividades de retroalimentación, que van a significar, no es de retroalimentación, actividades de fijación del aprendizaje se llama. Entonces, esa actividad la hacemos con el profesor y el alumno juntos. Después se hacen las actividades de evaluación, cuando se le vuelve a dar al estudiante una actividad y esa generalmente ya lleva a la casa o la hacen en el aula, depende del tiempo que tengan, pero eso el alumno lo hace solo. Y posteriormente eso se evalúa, se verifica y se va asignando ya sea en la planilla de puntaje, en el registro de secuencia de aprendizaje, ¿verdad? O en la rúbrica que el profesor usa, dependerá del instrumento que seleccione, sí. Bueno, y tenemos que ver cuánto tiempo nos va a llevar todo lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces, nosotros tenemos bastante tiempo. ¿Qué les parece que era lo primero que teníamos que sacar para que el alumno pudiera desarrollar esto de reconocer las principales características de un texto narrativo? Dijimos que iba a ser, podemos hacer
Contextualiza los textos narrativos. Esa es la primera capacidad, el primer indicador, perdón. Después vamos a tener otro indicador que va a consistir en contextualizar los textos narrativos. Podemos ponerle clasifica los textos narrativos después reconoce porque está reposicionando clasifica después reconoce la estructura específica hormonal. Y después tenemos identifica los principales elementos de una narración. Ahí está. ¿Cuántos indicadores tenemos? ¿Cuántos indicadores sacamos? ¿4 puede ser, profe? 4 indicadores. Muy bien. El primero es contextualiza los textos narrativos. El segundo es clasifica los textos narrativos. El siguiente es especifica la estructura de los textos narrativos. Identifica los principales elementos de una narración. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Entonces, miramos todo esto que está ahí como indicadores. Ahora tenemos que sacar los temas. ¿Cuál es nuestro tema principal? ¿Qué les parece a ustedes que sería nuestro tema principal? Los textos narrativos, profe. Sí, los textos narrativos o la narración, como quisiéramos. Vamos a poner los textos narrativos. Ese es el primero. Textos narrativos. ¿Qué más? Miren, ahí tenemos conceptualiza los textos narrativos, serían los textos narrativos. Clasifica Estructura los textos de un narrativos. texto. Sí, Estructura de texto narrativo sí, sí. Entonces vas y a ir. elementos. Antes de eso hay algo más. A ella les puse la C que les tiene que llevar a la palabra después, Clasificación de textos. De textos clasificación. narrativos. Sí, ya no voy a poner de texto narrativo porque ya hice más arriba, ¿verdad? Los textos narrativos, clasificación, después. Estructura Muy bien, punto seguido, estructura, y después. principales elementos. Principales elementos. O podemos ponerle elementos directamente, pero pueden poner principales elementos. Después, falta todavía. A ver, ya teníamos estructura. Me faltó la U de Concepto estructura. sería lo otro. Concepto ya estaba arribita con el primero. Acá los textos narrativos. Los textos narrativos, clasificación, estructura y ya está. Principales elementos. Muy bien.
Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer para poder enseñarle a nuestros alumnos esto? Pregunto a la clase. Me voy junto a ustedes un ratito. A ver. María Luján, ¿entendimos lo que hicimos hasta ahora? María Luján, Sí, profe. ¿qué fuimos haciendo? Contame un poco. Primero pusiste la capacidad y Sí. a partir ¿Qué de las una capacidad? vez que obtuviste las capacidades, Sí, de ahí partiste a los indicadores. muy bien. ¿Quién te da Y la las, capacidad, María Luján? ¿ah? ¿Quién te da la capacidad? ¿Dónde vos encontrar la capacidad? Me olvidé su nombre, profe. En los programas de estudio, Ah, ¿verdad? que sí, En los los programas de programas. estudio. El MEC ya hizo todo eso para vos. Vos no necesitas crear. Vos vas a usar nomás ya lo que el MEC preparó. ¿Sí? Exactamente. Bueno, bien. Después me dijiste que hicimos, ¿qué cosa? Indicadores. Los indicadores. ¿De dónde sacamos los indicadores? De las capacidades. De las capacidades, porque empezamos a ver, si yo quiero que el alumno sepa las principales características de una narración, hay ciertos elementos, o sea, ciertas cosas que ellos tienen que saber de la narración, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces fuimos desglosando eso. Y una vez que hicimos todos los indicadores, porque se dan cuenta, les quiero mostrar algo, me voy a ir otra vez al texto. Se dan cuenta ustedes que en cada uno de los indicadores hay un verbo. ¿Cuál es el verbo del primer indicador? Conceptualiza. Conceptualizar. Conceptualiza. El segundo, ahí les Clasifica. estoy Clasifica. mostrando, clasifica. El tercero, Especifica. especifica. Se dan cuenta que son acciones que el estudiante tiene que hacer. Y el cuarto, el último, Identifica. 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 Se dan cuenta que en cada indicador hay una acción seguido de una información. ¿Mm? Acá dice, conceptualiza los textos narrativos. Y el contenido es los textos narrativos. Lo que el alumno tiene que lograr es conceptualizar. Clasifica los textos narrativos. El verbo es clasificar, pero la idea, el contenido de eso es los textos narrativos, o sea, clasifica los textos narrativos. Y tienen ahí, especifica la estructura de los textos narrativos. Tenemos un verbo y de vuelta una información teórica. Después tenemos identifica los principales elementos de una narración y de vuelta tenemos la identificación. ¿Qué es lo que a través de estos verbos más la información teórica, nosotros sacamos toda la información teórica acá y le llamamos a eso temas? ¿Entendimos lo que hicimos hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿No? Bueno, Sí, profe. bien, bien. Ahora nosotros vamos a ver la metodología. ¿Qué es lo que vamos a hacer para motivarle a nuestros alumnos, para conocer sus saberes previos y motivarla a la vez? Podemos usar las técnicas de eh, contar historias continuadas. Si nosotros estábamos con un poquito más de tiempo, yo iba a aplicar con ustedes esta técnica, historias continuadas. ¿En qué consisten las historias continuadas? Que yo les digo, vamos a armar un cuentito juntos. Yo voy a empezar una historia y le voy a pedir a cualquiera que continúe la historia. Entonces vamos armando juntos una narración, se va creando la construcción de un cuento de forma colectiva. ¿M? Entonces ahí el docente ya va viendo si el estudiante sabe seguir una secuencia lógica de los hechos que nos va a llevar a una narración. Si el estudiante recuerda los personajes, si el estudiante sabe seguir los acontecimientos, porque mire, yo de repente puedo pedirle a Erika que empiece una historia y ella tiene una idea en su cabeza y empezó a hablar, hablar, hablar. Después le pedí a Erika que continuara y Erika le dio otro giro porque Erika no sabe lo que
la compañera Luján había pensado inicialmente. O sea, sabe, a ver cómo decirle, cada persona que va a continuar la historia tiene su idea y nadie puede adivinar lo que el otro va a decir. Por eso toda la clase tiene que estar atenta para poder continuar la historia de una manera lógica. Y ahí vamos creando personajes, vamos creando el ambiente, los lugares, vamos creando la secuencia de las acciones que vienen a ser los hechos en la narración, ¿verdad? Que son muy importantes. Y a ese cuentito el profesor siempre va moldeando. ¿Para qué? Para que tenga una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces arma un cuentito con los propios estudiantes. Entonces acá, después el profesor reflexiona con los estudiantes. El primer hecho que hicieron fue contar historias continuadas. Después va a ser reflexiona sobre el contenido. La narración. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos reflexionando sobre el contenido de la narración y después podemos especificar, podemos nombrar otros textos, otros textos que tengan los mismos elementos. A ver, ¿se acuerdan que yo hace un ratito les dije que cuando reflexionábamos sobre el cuentito que hicimos todos juntos, ¿qué íbamos a sacar? Íbamos a sacar que ahí había acciones, habían personajes, había un lugar, ¿verdad? Que esos son, y había un tiempo determinado. Esos son los componentes de la narración, ¿verdad? Entonces, sobre eso ya hablamos con los estudiantes. Y entonces después vemos qué otro tipo de texto, aparte del cuento, tiene personajes, tiene tiempo, tiene lugar y tiene una historia que contar y tiene una introducción, un nudo, un desenlace. Y ustedes me pueden decir, ¿qué cosas me pueden decir? ¿Qué otros textos tiene aparte de un cuento esa misma estructura? Cuéntenme un poco. ¿Qué otros textos? Que a veces pueden ser más largos, pueden ser más cortos que un cuento. ¿No saben? Dice que no estamos leyendo cosas en Puede, puede, literatura. A ver, ¿qué puede ser? No tengan miedo. Sí. puede ser un artículo de periódicos. Ah, no, porque estamos en la parte literaria, mía que es textos Narrativo, ya. narrativos. Aparte de un cuento, que tiene personajes, tiene introducción, nudo, Novelas, desenlace, tiene lugar. Exacto. Las Sí, las novelas novelas clásicas, literarias, profe. muy bien. ¿Qué más? Algo que son cortitos así. Y hay textos que aparecen en la Biblia también. Ujú. A ver, ¿con qué enseñaba Jesús a sus discípulos? ¿Qué puede ser fábulas o parábolas. A través de o no? fábulas, o sea, a través de parábolas le enseñaba Jesús. Entonces, otra de las formas narrativas es una parábola. Y también existen las fábulas, ¿verdad? Muy bien, que también son textos narrativos. Entonces, ¿qué estamos haciendo juntos? Estamos nombrando ya la clasificación de los textos narrativos. Por eso dice ahí, nombra otros textos que tengan los mismos elementos. Entonces ustedes me hablaron de la novela, me hablaron de la parábola, me hablaron de la fábula. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas clasificaciones ya tenemos así rapidísimo? Tenemos 3, cuento, 4, novela, fábula y parábola. parábolas. ¿Cuántos son? 4. Cuatro. Cuatro clasificaciones de textos narrativos.
¿Se dan cuenta? ¿Estamos haciendo o no lo que dicen nuestros indicadores? Sí. Sí, estamos viendo. Entonces, si yo les pido a ustedes que me digan qué características tienen los textos narrativos, ¿qué me van a decir? ¿Qué características tienen los textos narrativos? Que tienen personajes. Tienen personajes. em, Después, está muy bien. Que pueden tienen, ser largos o tienen cortos. lugar. Pueden ser largos, cortos, sí, la narración puede ser extensa o corta, sí. ¿Qué más? Tienen lugar, muy bien, ahí alguien dijo eso, muy bien. ¿Qué más? Tiene introducción, nudo, desenlace. Tiene una estructura de introducción, nudo, desenlace. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo todos juntos en la clase de donde dice acá metodología de enseñanza-aprendizaje, a partir de un cuentito que inventamos con todos los alumnos, fuimos sacando juntos todo lo que significó la clasificación, la estructura y los principales elementos de un cuento? ¿Se dieron cuenta? ¿Trabajamos o no lo que dicen los temas? Sí, Sí, profe. trabajamos, ¿verdad? ¿Y Sí, desarrollamos o no lo que dicen nuestros indicadores? Sí. Sí, desarrollamos. ¿Vieron? Acá nos dice los recursos. ¿Qué pueden ser los recursos? Porque yo ahora le voy a decir a mis alumnos, acá vamos a poner otra actividad que va a ser lee el texto eh, del libro de la página, voy a poner una página hipotética 22 y reconoce las características de la narración. ¿Está? Bueno, las características de la narración. Ahí ya tengo una tarea que van a hacer los estudiantes, ¿sí? Ahí que van a encontrar justamente a los personajes, al tiempo, al lugar, ¿verdad? Y van a clasificar el tipo de texto narrativo. Bien, acá nosotros vamos a usar, ¿cuál va a ser mi recurso? Los recursos dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que eran los elementos que nos ayudan para poder desarrollar la clase? Si dice que vamos a leer en la página 22, ¿cuál es el recurso que vamos a usar? Libros. Libros. ¿Qué más? Cuadernos, ¿verdad? Y si ustedes quieren más, le pueden pedir que vean una pequeña narración oral también. Puede ser también otro recurso que vean un cuento animado a través del celular y que después les vayan reconociendo todos estos elementos, que también se puede dar. La evaluación va a ser, ¿cómo yo voy a verificar si hizo bien esta última tarea que le di? Voy a llamarle a esa evaluación control de tarea. Lo voy a hacer en la clase que viene. Voy a pedirle al estudiante el resultado de su trabajo. A eso se le llama control de tarea. ¿Está bien? Medios de verificación, ¿dónde voy a registrar? Voy a registrar en mi RSA, mi registro de secuencia aprendizaje. Ese es el documento que el profesor va a usar, RSA, secuencia aprendizaje, que el docente va a estar usando para registrar si el alumno hizo o no hizo la tarea, si logró o no logró las capacidades. Y todo esto lo vamos a hacer en aproximadamente 3 horas de clase, 3 a 4 horas de clase. ¿Quedó claro lo que hicimos? Sí, profe. sí, Bueno, profe. Claro. entonces aquí hemos desarrollado todo junto una planificación de una clase, ¿sí?
Entonces, hemos distribuido en esta clase, tenemos las competencias, en este caso la competencia que vamos a trabajar, tenemos las capacidades que vamos a lograr en los estudiantes. Yo les pregunto, cuando los estudiantes terminen de hacer toda esta tarea, ¿les parece que van a fijar estos indicadores que están aquí? Sí, ¿Creen que profe. van a poder hacerlo? Sí, Sí. eso es Porque lo que buscamos, ¿verdad? estamos practicando y están desarrollando en clase Sí, los indicadores. así mismo. Bueno, entonces estamos viendo justamente que lo que buscamos es que lo que nosotros vamos escribiendo en cada espacio de trabajo, como capacidad, indicadores, temas, estrategias de enseñanza-aprendizaje, a ver, los recursos que vamos a utilizar, acá también podemos usar, depende de lo que nosotros decidamos hacer, podemos usar celulares o proyecciones, o una proyección que se va a presentar en el aula, no necesariamente un celular, sino usar un proyector, una computadora. Después el control de tarea, que nos va a servir para evaluar el trabajo del estudiante y hacer el proceso de clase, el registro de secuencia de aprendizaje, que es la planilla de proceso, y el tiempo que nos va a llevar todo esto que acabamos de anotar aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Sí, entendió el profe. proceso que se realiza para el desarrollo de una planificación? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan al respecto? ¿Les pareció fácil, difícil, complejo? ¿Qué les resultó? Profe, esta es primera vez que yo estoy escuchando cómo se hace eso, la planificación de una clase. ¿Y te va a servir? Y sí, yo creo que sí, me tiene que Ujú. servir. Muy bien, muy bien. Bien, Hilda, gracias. ¿Y los demás? Erika, Ya comprendí, profe. bueno, muy bien. María Luján, También, profe, comprendí. Lina, Sí, Rosalía. profe. Súper bien. Súper bien, profe. La Bueno, verdad que bueno. la explicación es espectacular. Alejandra, Súper bien, profe, también comprendí. bueno. Y me queda Camila, porque Nilda ya me habló. Camila, Bien, profe, pero este va a salir como para el trabajo práctico, ¿verdad? sí, te va a servir para tu trabajo práctico. Para elaborar tu trabajo práctico te va a servir. Miren que ustedes pueden usar múltiples herramientas para el desarrollo de su planificación. Yo les puse algunos ejemplos nomás, ¿sí? Bueno, depende de lo que se quiera lograr, se van buscando los recursos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Lo que tenemos que tratar de evitar es que siempre sea solo explicación del profesor y pregunta y respuesta al estudiante. Esa es la parte más aburrida que ven un poco los alumnos. Entonces tenemos que tratar de ser un poco dinámicos, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Les parece que si ustedes pueden ya empezar a esbozar antes que se les vaya la idea, que puedan esbozar su planificación? ¿Les parece bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Profesora Cecilia, ¿hay algo más que se quiera agregar a la clase? Ujú. Sí, bien, bien. Bueno, entonces ya les dejamos ahí la tarea, sí. Bueno. Bien, permanecemos en comunicación entonces, queridos estudiantes. Vayan avanzando con su trabajo, ¿sí? Que no se les encime todo otra vez. Bueno,
El mayor de los éxitos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta profe. luego. Chao, chao. Profe Gracias. Ceci, Chao, profe. Muchas nos gracias. vemos. Hasta luego. Gracias, vemos. Hasta gracias. luego. Hasta Chao, chao. luego. Chao, 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 chao. profe. Chao, chao.